una de las cuestiones más importantes a lo largo de la historia de la filosofía pues ha sido la de detener por qué se generan y se corrompen las cosas, por qué un objeto se mueve de un lado a otro, y una serie de cuestiones relativas pues a una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que causa determinados efectos, ¿no? Es decir, la relación entre la causa de algo y el efecto correspondiente, es decir, la relación de causalidad. Una cuestión que ya desde los primeros momentos en los que comenzó la filosofía de tradición académica, de estirpe helénica, diríamos, pero no de circunscripción meramente helénica para combatir a aquellos que acusan de eurocentrismo pues a la filosofía de tradición occidental o de cuño occidental, pues fue este tema de la causalidad. De hecho, pues ya en los primeros presocráticos, antes de lo que consideramos nosotros como filosofía académica en sentido estricto, ¿no? En el sentido institucional, de ligazón pues a una institución privada, como fue la Academia de Platón, pues ya con los presocráticos, pues comenzó a hablarse de la causalidad, pero aquí todavía aparecía, digamos, el elemento mítico contra el que surgió la propia tradición filosófica, ¿no? Pues la apelación ya no tanto pues a una causa concreta de algo que genera un efecto, sino a un elemento mítico, ¿no? Pues a la Nangé, a la Moira, ¿no? Al destino. Como bien sabemos, pues en la tradición de la mitología griega, pues nadie era libre en el fondo. Los dioses mitológicos, los dioses homéricos, no eran libres, sino que tenían que cumplir con su destino, con la Moira. Y de alguna manera, como presencia o como efecto, diríamos, de la importancia de esos mitos a la hora de organizar pues, la estructura social en la Grecia clásica, en la Grecia arcaica, pues se decía que todos tenían que cumplir su destino, su papel social, por así decir, ¿no? Nos encontramos ante una sociedad de carácter aristocrático y entonces los aristoides están en la cima y luego pues están los campesinos y otras clases más bajas. Entonces todo el mundo tenía que cumplir con su destino o con su función dentro del todo social. Precisamente pues los mitos que nos han legado pues los griegos antiguos, pues la Ilíada y la Odisea, pues nos muestran dos mundos diferentes dentro de esa época, pero sobre todo pues en la Ilíada se ve lo que sucede pues cuando alguien no cumple con su Moira, no con su destino, cuando Aquiles se niega a combatir porque él es Deinos. Él es terrible, él no obedece a los dioses, saquea el templo de Apolo y a causa de ello, pues Apolo les manda la peste, ¿no? Como castigo. El que hiere de lejos, pues les manda el castigo. Y entonces, Aquiles es el protagonista de la Ilíada, pues porque no cumple con la Moira, ¿no? Entonces, esta explicación mítica se sigue manteniendo en los filósofos presocráticos. Así lo expresaba Anaximandro de Mileto, por ejemplo, cuando decía aquello de que todo se produce según el destino. Algo que curiosamente Platón recupera al final de la República, en el libro final, creo que es el libro 10, cuando saca a colación el mito de Er y las Parcas, ¿no? Que están tejiendo con sus usos los destinos de las almas individuales, ¿no? Formando así la necesidad. Como bien sabemos, pues la filosofía de tradición académica pues se mantiene dentro de los fulcros relativos al mito, ¿no? Como decía Sócrates, pues no hay mejor logos que el que se apoya en el mito, y a veces incluso pues el mito es la explicación necesaria de la que no podemos prescindir. Un mito, pues muchas veces solo lo podemos sustituir por otro mito, ¿no? Eso sí, aquí atendiendo pues a lo que llamaríamos mitos luminosos, ¿no? Que nos orientan a la hora de investigar algo, de investigar pues, una verdad, ¿no? También tenemos el caso de Demócrito. Aquí digamos que el mito pues es sustituido por un elemento impersonal. Cuando habla del atomismo, pues cuando dice que todas las cosas que fueron, son y serán, pues están preordenadas por la necesidad, pues aquí ya la situación cambia un poco, ¿no? Por así decir. Ya es un elemento impersonal que no tiene que ver, diríamos, con la racionalidad mitológica. De hecho, pues Platón no siempre utilizó los mitos para explicar la causalidad. En el Filebo, sin ir más lejos, pues Platón señala que
todo lo que es necesario, pues es aquello que es engendrado por una causa, ¿no? La necesidad, pues está ligado a la causalidad, en este caso. Esto, pues evidentemente, pues ya nos asienta en una idea impersonal y objetiva de lo que llamaríamos causalidad, que está ligada a las cosas, pero sobre todo pues a las ideas, ¿no? Porque la verdadera realidad es la del mundo inteligible, la de las ideas, frente pues al mundo sensible, ¿no? Las apariencias. Entonces, claro, las ideas ellas mismas para Platón son causas que generan unos efectos necesarios, ¿no? Están ligadas a las cosas existentes en el mundo que están participando de ellas en la idea del horismos, ¿no? Hay una separación en el mundo entre el mundo sensible e inteligible, pero las ideas tienen algún efecto, ¿no? en las propias cosas de nuestro mundo. Diríamos en las sustancias individuales. De hecho, pues Platón en el Sofista pues expone toda una teoría sobre la sustancia, oponiendo pues a los filósofos que hablan de lo inmóvil, Parménides, pues a los del cambio, ¿no? Como Heráclito, por así decir. Entonces, pues claro, el devenir, de la dinamicidad del ser, y entonces hay que encontrar algo que sea estable, ¿no? Totautón, en este caso, ¿no? Algo que permanezca frente a lo que cambia, toiterón. O sea, la idea, pues frente al dinamismo de que no puedes bañarte dos veces en el mismo río, ¿no? Por seguir la famosa broma del Cratilo, ¿no? La ironía de Sócrates. Y entonces, claro, es evidente pues, que no todo es estabilidad, hay algún tipo de cambio, y lo que hay que explicar es cómo se produce ese cambio. Entonces, ese cambio se explica mediante la teoría de la causalidad. Platón pues, no llega a formular una teoría clara de esta causalidad, habla del reposo, del movimiento, habla de la simploqué, eso sí, no todo está conectado con todo, ni nada está conectado con nada, tiene que haber algo que se conecte con otras cosas, pero Platón no aclara de qué manera se produce la causalidad entre el mundo inteligible y el mundo sensible. Para poder aclarar eso, por nos dar una teoría explicativa sobre ello, tenemos que llegar a Aristóteles, que es el primer filósofo que elabora una teoría verdaderamente sistemática sobre la causalidad, ¿no? De hecho, pues claro, en la física Aristóteles conecta pues, el devenir y la causalidad de una manera necesaria, ¿no? Pues ya dice que lo que se mueve tiene que ser movido por otro. Es decir, el movimiento pues es algo que mueve algo, pero son cosas diferentes, ¿no? El elemento que se mueve, movido, y el elemento que mueve, pues son diferentes, ¿no? Una cosa es el que causa y otra el efecto que causa, ¿no? En el otro. Entonces, claro, todo lo que se mueve es movido por otro, cada cosa pues va moviendo y moviendo y moviendo, unas influyen en otras, pero esto debe tener un límite, lógicamente, porque si no caemos otra vez en la ruptura del principio de Simploqué y en que todo se relaciona con todo, ¿no? Volvemos a la época presocrática, por así decir. Entonces, el límite de la inmanencia del mundo lo establece Aristóteles para evitar el regreso al infinito, pues en la fisis, ¿no? En la sustancia, que es un principio de movimiento y de cambio, claro. Y que es un principio que está relacionado con la causalidad, ¿no? Y entonces la sustancia, pues es una cosa delimitada por cuatro causas. Causa material, relativa a la materia, ¿no? Causa formal, relativa a la forma. Aristóteles establece el idemorfismo, sobre todo a través de la cuestión tecnológica, ¿no? De la modificación de la materia, del género y de la especie, ¿no? Porque el género pues, es como la tela general de la que luego se hacen los patrones, ¿no? Las formas. Y a partir de ahí se consiguen pues, los vestidos, los trajes. Y aparte, pues está la causa eficiente, es decir, la que genera la sustancia, y la causa final. Es el destino, digamos, el telos para el que fue diseñada la cosa, ¿no? Evidentemente, pues la sustancia es lo estable pues, frente al devenir, ¿no? Y entonces, la causa en Aristóteles desempeña un papel muy importante y en muchos lugares del sistema, ¿no? La causa eficiente, pues evidentemente, pues es la que genera la sustancia, la que provoca que aquello que está en potencia pase a estar en acto, el entendimiento agente, el nous poietikos,
es el que estimula el entendimiento paciente, al nous patheticos, para poder conocer algo. Y el término medio, pues es la causa que relaciona los extremos en el razonamiento del silogismo, ¿no? Aparte, pues luego, claro, la teoría de la sustancia de Aristóteles, ligada a las cuatro causas, pues tiene ese problema, que es el problema en general de toda la filosofía de Aristóteles. Que para el paso de la potencia en acto se requiere algo que previamente esté en acto. Es decir, esto pide el principio, ¿no? Pues es el límite de la inmanencia de que tiene que haber algo que está en acto necesariamente, ¿no? Porque, de hecho, pues incluso Aristóteles, cuando pone el ejemplo de las cuatro causas y de la potencia del acto, pues habla de una estatua, ¿no? El mármol es la estatua en potencia. Y solo pasa a ser en acto, pues cuando el escultor, que es la causa eficiente, modela de tal manera al mármol que plasma ahí la estatua de Afroditas, ¿no? Pues como si fuera Fidias o u otro, ¿no? Por así decir. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el acto, pues es la causa formal en este caso, ¿no? Es decir, pues que aquello que está en acto y que genera el paso de la potencia del acto en otra sustancia, pues es la causa formal, ya, de alguna manera. O el acto mismo, diríamos, no tanto el agente, porque el agente pues es la causa eficiente. Y luego está la causa final, el telos, ¿no? La finalidad, si se quiere, aunque bien sabemos que Aristóteles realmente pues no habla de finalidad. Solo podría mantenerse eso pues en el caso del mundo sublunar, donde se pasa de la potencia al acto. En el mundo supralunar, pues la materia está totalmente actualizada y las sustancias son incorruptibles. Entonces ahí no cabe hablar del paso de la potencia al acto, ni tampoco de un telos. No hay una finalidad propiamente. El propio motor inmóvil pues mueve, pero como un acto intelectual que se piensa a sí mismo, no tiene nada que ver con el mundo. El Dios de Aristóteles pues no es el de la teología cristiana, aunque la teología cristiana se inspira en él, lógicamente. Entonces es ya totalmente diferente el mundo sublunar del supralunar. Evidentemente, pues como vemos, la idea de causa pues está muy implantada en Aristóteles, no solo pues en la física, en la metafísica, en los razonamientos lógicos del silogismo, en el análisis de proposición del sujeto, verbo y predicado, pues claro, la causa que une el sujeto a un atributo es la cópula. El sujeto gramatical, pues claro, es el que permite pasar la idea de sustancia y de accidentes, ¿no? Juan es alto, pues claro, Juan es la sustancia y alto pues es el accidente, ¿no? Y entonces Aristóteles dice como corolario de esto, de su sistema, que conocer es conocer las causas que conducen que exista algo, ¿no? Es conocer las cuatro causas que delimitan la sustancia. Entonces Aristóteles pues critica a los presocráticos, lógicamente, porque no estudian el ser como causa, sino que buscan el arjé, digamos, el principio del ser. Los presocráticos usan las dimensiones de la causalidad, pero de manera fragmentaria, ¿no? Los pitagóricos conciben a los números como causas formales. Empédocles pues habla de causas eficientes, el amor y el odio. Anaxágoras señala al nous como causa final. Y Tales al agua como causa material, ¿no? Por ejemplo. Donde digamos que las cuatro causas ya estarían contenidas, pero de manera segmentada y fragmentaria en los filósofos presocráticos. Incluso pues Aristóteles, reconstruyendo a Platón, cuando le critica por su jorismos, pues señala que el propio Platón, y esta distinción pues la hace un poco suya también, el propio Platón hablaba de causas primeras o causas inteligibles y causas segundas o sensibles, ¿no? Claro, y las primeras serían las ideas, ¿no? Como causas formales de las cosas, esta es la cuestión. A eso no llegó Platón, pero Aristóteles sí supo identificar a las ideas como causas formales, claro, dentro de la distinción entre materia y forma. De hecho, pues Aristóteles habla del eidos platónico como la forma, hay una identificación entre su sistema y el platónico que lo acaba absorbiendo, ¿no? al de Platón. De hecho, pues como bien sabemos, pues las ideas de Aristóteles, pues como filósofo por antonomasia, tuvieron una influencia posterior, pero de manera, digamos, muy desigual, ¿no?
Recordemos pues el caso de San Agustín, que bueno, más que aristotélico pues era platónico, que utiliza pues la idea del ejemplarismo, ¿no? Agustín pues no descarta la acción de las causas segundas, de las causas materiales, por así decir, pero sí su eficacia, ¿no? Pues, porque, como bien sabemos, Agustín de Hipona pues dice que realmente, pues, siguiendo pues lo que luego se llamará ocasionalismo con Malebranche, que nosotros vemos las cosas solamente en Dios. Es decir, es Dios el que nos permite conocer pues con su iluminación pues las cosas que están en el mundo. Ha puesto en nosotros las ideas ejemplares y cuando Él nos ilumina, cuando estamos en gracia de Dios, podemos entender las cosas. Luego todo esto dará pie pues a aquello que dijo Gómez Pereira en la Antoniana Margarita y luego Descartes en sus meditaciones metafísicas de que solo los hombres tienen alma, ¿no? Solo pueden ellos recibir la iluminación y los animales pues máquinas, ¿no? La psicología de las bestias queda descartada. Entonces, claro, para San Agustín, causa solo hay una, que es la causa creadora de Dios. Dios es el que crea el mundo y que opera según las razones eternas. Saca la realidad de la nada y no tampoco cabe preguntarse por la razón de eso, ¿no? Eso es teología, es un misterio, eso no puede ser investigado filosóficamente, ni tampoco naturalmente ni físicamente. Y entonces la razón radica pues en las ideas ejemplares del verbo que están puestas en nosotros, ¿no? Entonces nosotros conocemos a través de esas razones eternas que ha puesto Dios en nosotros, nos ilumina, pero eso no es una causa, eso es un ajuste entre el mundo de las apariencias y el mundo de las esencias, por así decir. Claro está que la escolástica en la Edad Media pues tiene otros desarrollos diferentes y el sumum de esa escolástica pues es Santo Tomás de Aquino y su suma teológica, ¿no? Santo Tomás, el doctor angélico, pues refina y precisa el concepto aristotélico, aunque no prescinde desde luego pues de la raíz que arrastra Platón y de San Agustín, ¿no? Porque para el doctor angélico pues la causalidad está vinculada pues a la participación. Las cosas participan, ¿no? Digamos, de pues ideas ejemplares, por así decir, de modelos. ¿El mejor ejemplo cuál es? Pues el de las 5 vías para probar la existencia de Dios, ¿no? Las 5 aporías que recoge Aristóteles precisamente en su metafísica. La vía del motor inmóvil, claro que se aplica pues al principio de lo que se mueve, ahí hay una causalidad. Todo lo que se mueve es movido por otro. La sustancia y su delimitación por las 4 causas, etcétera, etcétera. Hay elementos que en el infinito pues no se pueden encontrar. Salimos de una posición empírica a otra metaempírica, más allá de la experiencia. Y nos mantenemos en el entorno pues, de Aristóteles, pero también tomamos la raigambre pues, platónico-agustiniana, ¿no? Y de hecho, pues cuando habla de la sustancia, de limitación por las 4 causas, Santo Tomás precisa lo que es el concepto aristotélico y entonces señala como principio de individuación a la materia pues, signata, ¿no? Materia signata, la materia que tiene forma, que tiene cuño, ¿no? La materia formalizada. La materia prima, que diríamos, pero referida ya trascendentalmente pues, a lo que es la forma, ¿no? Los accidentes pues, determinan la forma en la que se produce el movimiento de la sustancia, de corrupción, paso de la cantidad a la cualidad, de cambio de posición, de lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son movimientos ya dentro de los 3 géneros de 3 grados de abstracción, perdón, que decía Aristóteles, y que dependerán, pues claro, de los accidentes, ¿no? Porque la causa y el efecto, pues hablan de una sustancia que evidentemente se mantiene, pero que se modifica en algún aspecto. Pero claro, no se modifica en su sustancia, porque si no se aniquilaría, sino que se modifica en sus accidentes, ¿no? Esa es la cuestión. Claro está, pues que la idea de Santo Tomás, esta idea aristotélico-tomista, pues pronto fue criticada, ¿no? Tenemos el caso, pues, del nominalismo, Guillermo de Oca, que critica el principio de singularización de Santo Tomás, lo considera un sinsentido, porque claro, los accidentes no necesitan sustancia, ya tienen en sí mismos pues el principio de su singularización. Y como todo es singular,
y solo lo singular, solo lo particular existe, pues no hay que buscar ninguna singularización, ningún accidente. Entonces, Ockham empieza a hacer la crítica a la sustancia aristotélica. ¿Y qué pasa? Pues que desaparecen la causa material y la formal, que son las dos principales de la sustancia. Entonces, Ockham niega la relación causal. ¿Por qué? Porque empieza a poner en duda la sustancia, solo mantiene pues, las causas eficientes y en algunos casos las causas finales, y entonces lo demás pues, es un mero modelo para interpretaciones metafísicas, pero no es real. Recordemos también que en aquella época, en el siglo XIV, pues había surgido la teoría del ímpetus, que rectifica la teoría aristotélica de la física, aquella que decía que el movimiento natural de los cuerpos graves se realizaba hacia el centro del universo, hacia el centro de la Tierra, ¿no? Modelo geocentrista. Y entonces la idea de causalidad final ya es diferente. Claro, el ímpetus, ¿a qué se refiere? Pues un ejemplo. Pues tenemos un proyectil que se sigue moviendo después de cesar la causa. Porque recordemos, eso sí es verdad, no lo habíamos dicho, Aristóteles dice que en cuanto cesa la causa, cesa el efecto. Pero claro, ¿qué dice? Que no, el proyectil se sigue moviendo. Dispara lo que es el cañón, por ejemplo, o el arco, o la ballesta, el proyectil. Y el proyectil se sigue moviendo porque la causa ya cesó. Se produjo el disparo y ya no hay más. Ya no hay más causa, pero sigue habiendo efecto del movimiento. Y sigue moviéndose, y esto solo se explica fuerza íncita, ¿no? Un ímpetus en esa cosa que ha sido lanzada. Claro está que este ímpetus que el motor comunica al móvil se va debilitando por la acción de la gravitas, ¿no? De la gravedad, que es la que lleva el proyectil hacia su lugar natural. Es decir, que aquí digamos que ya no solamente hay un movimiento de los graves de caída hacia el centro del universo, de la Tierra, sino que se mantiene esa fuerza íncita, que es lo que no había tenido en cuenta Aristóteles. Claro, esto para muchos, y probablemente pues sea cierto, pues es un precedente de lo que luego será en Newton el principio de inercia, ¿no? El caso es que ya empieza a cambiar esto, ¿no? Porque ya ¿qué es esto del ímpetus? ¿Es algo accidental? ¿Es algo sustancial? La sustancia también se empieza a poner en duda, la sustancia aristotélica. Y claro, en la edad moderna, la idea de sustancia, con estos precedentes, pues ya es puesta totalmente en duda, y con ella, pues la de causalidad, que le era intrínseca por vía aristotélica, ¿no? Claro, la relación nominalista que hemos visto de Ockham y de otros, pues trunca la estructura del ser. La sustancia individual ya va a ser diferente. Francisco Suárez, escolástico, pero que sigue la tradición nominalista en parte, pues dice que realmente pues los accidentes de la sustancia tienen en sí mismos su razón de singularidad. Es decir, no necesitan referirse necesariamente a una sustancia para ser considerados como tales. Ya no son accidentes, claro, tienen su singularidad y la entidad, la sustancia individual, por así decir, se puede predicar de ellos de manera absoluta. O sea, los accidentes empiezan a ser cierto tipo de sustancias, de cosas individuales que son las únicas que existen y no necesitan referirse pues a la sustancia metafísica. ¿Qué viene después de esto? Pues Descartes. El accidente ya no es distinto de la sustancia, solo hay sustancia corpórea, corpúsculos. La realidad que la sustancial. Evidentemente Descartes reconoce sustancias, sigue hablando en sentido metafísico. Él señala tres tipos: el cogito ergo sum, ¿no? El hombre, que es cosa pensante; la extensión, la res extensa; y luego Dios, que es el ser verdaderísimo. Esas son las tres sustancias para Descartes. Dios es la sustancia infinita, y entonces los accidentes que vemos pues son modos de la sustancia, ¿no? Pues la idea de Spinoza, ¿no? Que hay solo una sustancia que es Dios, con infinitos modos que no podemos conocer. Solo conocemos dos: pensamiento y extensión. Para Descartes, pues igual que para San Agustín, no hay causalidad, salvo pues en el momento en el que Dios da el primer papirotazo al universo,
y lo que entendemos es gracias a Dios, vemos las cosas en Dios, por decirlo con Malebrans otra vez. Y Spinoza, que mantiene, pues a la hora de hablar del universo, la concepción del mecanicismo, del motus et quies, lo que llamamos modos infinitos mediatos, como vimos, ¿no? Aquellas cosas pues, que son mediadas, que no son inmediatas, modos de la sustancia mediados. Y para la estructura del universo, Spinoza también elimina la causalidad. Porque como hay una sola sustancia, que es Dios, que posee un número infinito de atributos, de los que solo conocemos dos, pensamiento y extensión, esa sustancia que es en sí y se concibe por sí, pues entonces el mundo ya no se mueve por causas, sino por raciocinios, causas y ratio. Es decir, lo que hay es un orden racional de Dios, que es el que nos da la apariencia de que hay causalidad, ¿no? Porque realmente, para Spinoza, pues si se puede hablar de causa, pues es solo aquello por lo cual el efecto es inteligible. No hay más. Pero claro está que esa inteligibilidad radica en la sustancia, ¿no? Estamos otra vez presos ahí en un callejón sin salida. Causa y sustancia se identifican, entonces la causa queda borrada. Todo depende de la omnímoda determinación de Dios de la sustancia. Entonces el determinismo causal es un determinismo racional. Más casos. Leibniz, cuando habla de que las sustancias son infinitas en número, las mónadas, y que hay un elemento de unidad de ellos que es la fuerza, la dinamis, ¿no? Que se predica de algo, de un agente, pues la multiplicidad no es una multiplicidad causal, es una multiplicidad ordenada jerárquicamente, donde están las mónadas desnudas, luego está Dios en la cúspide, mónada de mónadas, y claro, lo que hay no es causalidad, hay una especie de coordinación, ¿no? Que es parecido al ocasionalismo de Malebrans, y que es lo que Leibniz denomina como armonía preestablecida entre las mónadas. Claro, entonces, pues el mundo de Leibniz pues es como un teatro, ¿no? Cuando vemos en el teatro o en el cine, pues que alguien empuña un arma, una pistola, y dispara a otro, y ese otro se cae, pues en realidad ahí no hay causalidad. Eso es simple una coordinación que ha establecido pues el director de escena para que cuando se oiga el disparo, pues alguien simule que ha sido alcanzado y caiga, ¿no? Entonces, claro, en la realidad, alguien dispara una pistola y otro cae, eso no se debe a la bala que le atravesó el cuerpo, sino a una mera coordinación. O sea que el mundo pues es una especie de gran teatro, ¿no? Por decirlo al modo calderoniano, ¿no? Entonces, identificar razón y causa, pues acaba aniquilando la propia noción de causalidad. No obstante, todavía en esta época pues se mantiene la idea de causa. Pero ¿qué causas se mantienen? ¿Y qué causas se desechan? Evidentemente, se desechan causa material y causa formal. Los accidentes, pues ellos mismos tienen, en virtud de su singularidad, pues una entidad, como diría Suárez. Las causas finales son desechadas también. Las cosas no tienen un fin. Y entonces solo existen las causas eficientes, ¿no? Causas deterministas, mecanicismo, entre corpúsculos, entre cuerpos. Lógicamente, pues estos corpúsculos también disuelven la idea de sustancia. Son un caos indeterminado de sensaciones, en muchos casos. Claro, las accidentes y la sustancia no se diferencian. Y entonces esto es lo que asume el empirismo, la filosofía empirista, ¿no? Pues Locke, por ejemplo, pues dice que la sustancia física no es más que una colección estable de ideas simples, algo que percibimos, que agrupamos bajo un solo nombre, ¿no? Pues bajo un lenguaje teórico, pues sacado, digamos, de las observaciones, ¿no? Empíricas. Y entonces, pues, esos nombres son ideas complejas basadas en relaciones de identidad. Y Hume, pues que es más radical todavía, remontándose pues a la negación del principio de causalidad, siguiendo el escepticismo clásico pues de un enesidemo, de un sexto empírico, pues niega cualquier causalidad objetiva ya directamente. Todo queda reducido pues a la noción de hábito o de costumbre, una regularidad de sucesos que consideramos necesaria, pero que cualquier día se rompe, ¿no? De hecho, no olvidemos que luego, pues,
el positivismo lógico se nutrirá pues, de la teoría de la inducción de Hume, aunque todo esto tendrá un fulcro diferente, que es el que le da a Kant, como veremos. Pues bueno, incluso por el camino tenemos el obispo Berkeley, cuando dice que las sustancias materiales pues no son más que las ideas que percibe el sujeto, ¿no? El ser es percibido, ¿no? Pero claro, el ser que percibimos es un ser empírico, pero que depende de nuestra voluntad. Si nosotros nos damos la vuelta, pues las cosas desaparecen, ¿no? Porque no las percibimos realmente. Con lo cual ahí también se produce una paradoja teológica, ¿no? Porque Berkeley era un obispo protestante, y es que en realidad lo que está haciendo Dios, en virtud de su voluntad, es crear las cosas para que las veamos. Pero cuando nos damos la vuelta, Dios las destruye, ¿no? Es un solipsismo radical, pero fundamentado pues, en la idea de un Dios, ¿no? Teológico. Y aquí llegamos a Kant y su crítica de la razón pura, donde Kant pues, pretende aglutinar tanto las ideas del racionalismo como las del empirismo. Ideas o concepciones, las dos, que están negando la causa, la causalidad. Y claro, Kant pues, toma dos tradiciones que niegan la causalidad y él la niega a su vez. No hay más remedio. Entonces, tanto la sustancia como la causalidad en Kant están cuestionadas, ¿no? Porque partiendo de la crítica empirista a la sustancia, pues la sustancia ya desaparece de la lista de las 4 categorías principales, señala Kant, que son cantidad, cualidad, relación y modalidad. La causalidad, ¿dónde la introduce Kant? Pues la introduce dentro de la categoría de la modalidad, dentro del esquema categorial de la inherencia de la subsistencia, ¿no? Pues la sustancia es una analogía de la experiencia. La primera analogía que señala Kant llama analogía, pues eso, pues en el sentido de analogía de proporción, ¿no? De que tiene que haber algo sostenido pues que tenga validez objetiva y eso solo lo dan pues nuestros esquemas a priori del espacio y del tiempo. Entonces la primera analogía de la experiencia es curiosamente pues la de la sustancia, ¿no? Que como estamos recibiendo cosas, pues tenemos que suponer que hay algo, que subsiste, que se mantiene. Esa es la cuestión. Pero claro, percibimos esas cosas que nos hacen pensar que existen algunas sustancias de las que provienen. ¿Existen las sustancias? Lo ignoramos. Y entonces la causalidad, que es la segunda analogía de la experiencia para Kant, pues no es más que un presupuesto a priori de la ciencia empírica, ¿no? Es algo para que tenga validez objetiva pues la ciencia empírica, para que no sea algo puramente regular que cualquier día puede fallar. Y entonces, claro, suponemos que los fenómenos son ordenados en la sucesión del tiempo, ¿no? Van transcurriendo uno detrás de otro, y entonces aplicamos las categorías de relación, sustancia, causa y comunidad. Y claro, la causalidad, como decimos, pues es una analogía de la experiencia, ¿no? La segunda analogía de experiencia para Kant, que se corresponde a la primera ley de Newton, ¿no? El principio de causalidad, y que es un juicio sintético a priori, es una condición de la posibilidad de la experiencia. Todo ser contingente tiene una causa, dice Kant. Pero claro, del concepto de contingente no se deduce que el ser tenga una causa, porque el ser es contingente, no necesario. Y entonces, claro, el principio de causalidad lo que hace es constituir la experiencia posible. Pero de ahí no se deduce que haya una causalidad efectiva. Vemos que necesitamos postular algo a priori que organice esos fenómenos, de que A sigue a B. Pero eso no significa que el A sigue a B sea algo necesario, ¿no? Entonces Kant lo único que hace pues, es formular de una forma más fina y dar otro fundamento pues, a la teoría del conocimiento, por así decirlo, aunque esto es un anacronismo, pues a la forma gnoseológica pues, del empirismo, ¿no? Por así decirlo. No resuelve el problema de la causalidad. De hecho, pues la causalidad se recupera luego pues, con el tema de la libertad por la causalidad. La libertad es un factum de la razón, también. Todo queda muy oscuro en Kant. Y de hecho, pues la moderna filosofía de la ciencia, antes que citábamos al positivismo lógico, la inspiración kantiana, pues también niega la causalidad. El neopositivismo sustituye la idea de causa, pues simplemente por la enunciación de una secuencia regular y constante de fenómenos.
La causa se sustituye por la ley, por la función matemática. Se asume la paradoja de la inducción de Hume como fuente de todo lenguaje observacional, del que luego deduciremos el lenguaje teórico. Y la causalidad se sustituye por regularidad estadística, ¿no? Es una forma más fina de decirlo, por así decir. Igual que cuando Darwin dijo la lucha por la vida, pues luego fue Dozamski, creo que fue el que dijo que en realidad es una tasa de reproducción media, ¿no?, de las especies. La lucha por la vida pues se ve en la capacidad de reproducirse, ¿no?, en el promedio de reproducción, en la tasa de reproducción. Entonces, la inducción de Hume pues se ve en la regularidad estadística que genera, por así decir. Que es una forma, conmigo, más fina de decir lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el tema de la causalidad y su conexión con el efecto pues se mantiene como un resorte oculto que no se entiende y que se reduce a regularidad. El efecto tiene forzosamente que suceder a la causa, pero claro, esto nadie lo sabe dónde sale. Es una hipótesis que podemos contrastar empíricamente, pero hasta que falle, ¿no? En el momento que falle, pues ya el enunciado se prescinde de él. La mecánica cuántica pues también reduce sus explicaciones de acontecimientos individuales a leyes estadísticas, probabilísticas. Popper, Hintikka, Toumela, Nini Luoto, la filosofía de la ciencia más moderna, pues ya no habla de causalidad ni de verdad, sino que habla de verosimilitud. Es decir, aquellas teorías que tienen mayor validez ecológica se acercan al grado de probabilidad 1. Es decir, son necesarias. Pero no, es como una proximidad asintótica, ¿no? Nadie llega al 1, se aproxima, pero nadie llega. Nadie llega al 100% de probabilidad. La perfección no existe. Pues entonces, fijémonos el trayecto que hemos hecho de la necesidad física absoluta, que por ejemplo surgió en el contexto de la mecánica newtoniana, ¿no? Pues la causalidad era efectiva, ¿no? Las 3 leyes de Newton, la acción de la gravedad, que es una acción a distancia, pues ahí hay una fuerza efectiva, no es una mera regularidad. Pero claro, cuando llegamos a la mecánica cuántica del principio de incertidumbre, la causalidad desaparece. ¿Y entonces qué sucede? Pues que la idea de sustancia, en este caso ligada a la causalidad, pues es sustituida, por ejemplo, como hacía Cassirer, el neocantiano, por la de función. Se produce una crisis en la ciencia, lógicamente, pues sin las causas no vamos a ninguna parte. Y claro, evidentemente, pues la hipótesis metafísica de la causa ligada a la sustancia, pues tiene que eliminarse. Pero eso no significa que tengamos que eliminar la idea de causa. Hay casos pues muy extremos, muy curiosos. Entre la filosofía pues del ámbito hispanoamericano tenemos a Mario Bunge, muy importante, como bien sabemos, autor de numerosas obras y de una filosofía de la ciencia, pues desde luego a la que hay que reconocer potencia, diríamos, apagógica frente a otras, aunque no frente a todas, lógicamente. Y claro, pues, la idea de causalidad de Bunge pues es muy curiosa, porque lo que viene a decir es lo mismo que decía el materialismo dialéctico, ¿no? Como sabemos, en el diema todo se conecta con todo, es el monismo del ser, y entonces para entender que algo es causa de otra cosa tenemos que hacer un corte artificioso en esa cadena de causas constantes. Como decía Engels, pues el observador hace un corte y entonces ve, pues sí, que efectivamente A causa a B. Pero claro, esto está dentro de otra cadena y el corte pues es subjetivo, ¿no? Es un corte que hemos hecho nosotros como investigadores dentro del esquema de movimiento perpetuo. Claro, lo que dice Bunge precisamente en una obra titulada Causalidad, en la que se afana pues en disociar lo que es la causa del determinismo, lo cual es verdad, porque hay determinismos no causales, ¿no? Pues, en la historia pues hay determinismo, evidentemente pues sin la Revolución Francesa no estaríamos aquí, hay un determinismo, pero claro, eso no es causal. Ahí influye una multiplicidad de causas donde no podemos destacar a una por encima de otras. La probabilidad estadística es determinista. Si yo tiro un dado de 6 caras, un número pues indeterminado de veces, pues nos acercamos lógicamente a la probabilidad de que
de que salga una de las 6 caras, pues es de un 16,66 y periodo por ciento. O sea, son 6 caras, pues la probabilidad de que salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 es la misma para todos, un sexto. Entonces hay un determinismo, lógicamente. Se puede hacer la prueba y se ve que nos acercamos o llegamos al sexto. Eso es evidente. Y entonces Bunge, disociando causalidad de determinismo, cosa que está muy bien y que es perfectamente admisible, critica la idea aristotélica de que toda causa, de que todo tiene una causa, o de que al cesar la causa pues cesa el efecto, ¿no? Pues la famosa crítica del ímpetus que habíamos visto antes. Pero claro, dice cosas tan sorprendentes pues como que la mecánica de Newton pues implica el causalismo, que no hay causalidad. Porque hay cambios de lugar, dice, la ausencia de causas, de fuerzas. A diferencia de la idea de Aristóteles de que todo lo que se mueve es movido por otro. Claro, esta es una interpretación de Bunge muy curiosa, ¿no? Porque lo que interpreta es el principio de inercia, de que todo cuerpo tiende a mantener su situación de reposo de movimiento uniformemente acelerado, como que es una ley acausal. Pero claro que es una ley causal, Bunge. Habría que decírselo así a Mario Bunge, una ley causal. Porque lo que nos dice es que si aplicamos una fuerza sobre ese cuerpo en reposo, movimiento uniformemente acelerado, pues el cuerpo se mueve, cambia su estado. Entonces es una ley causal. Lo que pasa es que por vía de negación. Es decir, si no hay fuerza, no se mueve. Es decir, si aplicamos la causa, pues se genera el efecto del movimiento, pero si no la aplicamos, pues se mantiene como está. Pero es una ley causal, lógicamente. Es que es decir lo mismo de otra manera. Pero sin duda, como decimos, pues lo más discutible de Bunge pues es afirmar esa aislación, ese aislamiento pues artificioso respecto a una cadena causal infinita, ¿no? Incluso pues dice cosas tan curiosas como la idea del automovimiento, del conatus de Spinoza o las modas de Leibniz, que es un determinismo ausente de causas, que lo toma pues un poco del principio de inercia de Newton, ¿no? De la primera ley de Newton que hemos criticado. Claro, es que la ley de inercia, como decimos, es generalmente que puede ser que al aplicar una fuerza externa, pues no se produzca el cambio de situación. Y el automovimiento, pues un caso límite, es un sinsentido metafísico. Ahí Bunge recae en la metafísica. ¿Cuál es el problema de toda esta trayectoria histórica de la causa, el efecto de la sustancia? Pues el esquema dualista de causa y efecto, ¿no? De que a cada causa le corresponde un efecto y a cada efecto una causa. Esto implica un regreso al infinito que hay que salvar de modos a veces artificiosos, ya sea con el acto puro o con otras explicaciones límite. Y al final lo que se logra pues es negar la causalidad, o reducirla pues a una cuestión meramente subjetiva, ¿no? Como diría Bunge. No podemos romper el principio del simple qué. Hay unas ciertas conexiones de determinadas cosas, porque si no desaparecería el esquema de causa y de efecto. No podemos evacuar las causas como Hume, pero lo que sí podemos hacer es, como hizo Gustavo Bueno, pues es señalar que la idea de causa y efecto solo tiene sentido pues en un contexto, ¿no? En un sustrato H que le llamaba él, en un esquema material de identidad, donde se produce el esquema de causalidad, causa-efecto, ¿no? Y entonces el esquema causal pues no es binario, ¿no? Sino que es una función de doble valor, de dos variables, ¿no? En vez de una y igual a f de x, es una relación y igual a f de x h. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en el fondo, pues sí, la x es causa de la y, podemos decir, y f de x, pues f de x es causa de y, pero claro, lo es siempre que la variable h se cumpla, ¿no? Siempre que logre algún valor determinado. Bueno, llega a decir incluso que el sustrato H pues es algo así como la causa material de Aristóteles, pero claro, no es la materia prima en el sentido metafísico, sino que son múltiples materias segundas, es decir, múltiples contextos, ¿no? Múltiples esquemas materiales de identidad, ¿no?
Tiene que haber algún esquema material de identidad, materias formalizadas, de algún modo, que ya estén determinadas. Y la X pues se correspondería pues con la causa eficiente, ¿no? Pues con aquello que provoca el movimiento, ¿no? Por poner el ejemplo. Y entonces, ¿cómo se explica esto? Pues para hablar de causa y efecto, pues hay que suponer un contexto previo, ¿no? Y este contexto previo pues se realiza por la kenosis, ¿no? Es el vaciamiento que se ve pues en un caso pues tan interesante pues como este que vamos a decir, ¿no? Imaginémonos pues un depredador que está parado en un sitio y entonces se mueve la presa y el depredador pues salta como un resorte. Claro, un mecanicista, un cartesiano dirá que ese resorte se produjo pues por alguna reacción química, ¿no? En el cerebro. Pero claro, la idea de kenosis lo que hace es evacuar esos contenidos. Los tenemos que dar por supuestos. La causa que genera el efecto de la conducta en el depredador, pues es algo que se encuentra a distancia apotética, ¿no? Es algo que se encuentra fuera, no dentro del cerebro del depredador. Es decir, pues la gacela o la cebra que se mueve y que hace que el león vaya detrás de la presa, no es algo que se encuentra aquí, como si fuera un chasquido, una chispa dentro del cerebro, sino que es el propio movimiento de la gacela y el león que sabe que tiene que comer, tiene que nutrirse de ella. Entonces, la causa y el efecto aquí se estudian a escala apotética de la conducta de los animales, no a la escala pues, de los impulsos cerebrales, por ejemplo. No necesitamos apelar a los procesos fisiológicos que se producen en el animal porque los suponemos de algún modo, ¿no? Entonces aquí hacemos kenosis del entorno patético, de la fisiología interna y nos centramos en lo apotético, en la situación a distancia. Otro caso, pues una persona choca contra una pared, cae al suelo. ¿Cuál es la causa que generó esto? Pues la segunda ley de Newton, principio de acción y reacción. Yo empujo la pared con una fuerza, la pared me la devuelve con una fuerza de igual intensidad, pero de sentido contrario. Y claro, esa fuerza influye más sobre mí que la que yo hago sobre la pared. Claro. Y entonces esto supone la conexión de X, del sustrato X, con el esquema de identidad H, pero la desconexión de H con otros procesos del mundo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede aquí? Pues que Bueno recupera parte de la concepción aristotélica de la causalidad como una relación efectiva, pero sin invocar a la sustancia. Aquí no hay una sustancia en el sentido metafísico, sino que hay diversos contextos donde se produce la causalidad. Y la relación de causa-efecto, como vemos, pues es necesaria para explicar lo que sucede en nuestro mundo, para explicar las ciencias positivas, y si nos cargamos la causalidad, pues podemos caer en el límite, pues una suerte de solipsismo, y no podríamos prácticamente explicar nada, ¿no? Caeríamos pues en un escepticismo radical, nos guiaríamos por costumbres y viviríamos pues en un mundo totalmente aparente, sin poder encontrar verdades sólidas. Por lo tanto, es necesario mantener la noción de causalidad y seguramente pues la teoría de Bueno pues es la que resulta más sólida, por ejemplo de otras contemporáneas como la de Bunge y desde luego pues una teoría materialista que, como decimos, nos permite recuperar una idea tan importante que generó Aristóteles como fue pues la de su teoría de la causalidad.